contábamos, estaba internado, estaba aislado, algo pasó y ese algo aumentó la fiebre y tuvo que ser trasladado al Hospital Fernández. En ese lugar está Carlos Estrione. Sí, así es. Recordamos que Cacho Fontana había dado positivo de coronavirus en el lugar donde estaba internado en la zona de Palermo. Como era asintomático, lo habían aislado dentro del lugar donde estaba viviendo, pero en las últimas horas su estado de salud se agravó, empezó a tener temperatura alta, dificultades para respirar y con obviamente antecedentes de salud que él tenía, lo que se decidió fue trasladarlo directamente aquí al Hospital Fernández, donde Cacho está pasando horas difíciles, porque no se conoció todavía un parte médico, pero la verdad es que seguía con temperatura, está en la sala de terapia intensiva y va a quedarse aquí y van a tratar obviamente los médicos. Ya está en terapia intensiva, Carlos. Primero para tratar de bajarle la fiebre. Sí, me confirman que está en terapia intensiva. Por una cuestión de asistirlo las 24 horas, por su edad, por la condición de salud que él trae. Entonces lo que necesitan es tenerlo en observación las 24 horas. Ayer acordate, Sole, que nosotros decíamos que en el caso de una persona con 88 años puede ser asintomático, pero pasar de paciente asintomático a paciente grave, en el caso de terapia intensiva, es muy rápido y se cumplió, lamentablemente. Ayer estaba asintomático, hoy está en terapia intensiva. Tomamos contacto con Sofi Macalli. Sofi, ayer nos dabas esta noticia muy triste, muy preocupante y hoy se volvió más preocupante. Sí, hasta ayer la situación era otra. Hoy se complicó un poco el cuadro de Cacho Fontana. Hay que decir que quien está ahí acompañándolo, quien fue llamada por este centro de rehabilitación fue su hija Antonella. Hay que recordar que él tiene una hija que está viviendo afuera. Hoy Antonella contaba lo difícil que había sido ese llamado, que no se pueden ver desde marzo y que hoy lo pudo ver simplemente en el momento en el que lo subían a la ambulancia, a la distancia. Su padre, que cuando la vio lo primero que le dijo es "tengo frío", y después un llamado que tuvo Antonella con su hermana que está viviendo en España y ella le decía: ¿qué hago? ¿Viajo? ¿No viajo? Digo, una familia que está realmente desesperada con esta situación, una situación de un hombre de 88 años que venía llevándola bien, que dentro del contexto y dentro de un positivo de COVID estaba tranquilo porque era sintomático, pero la fiebre se subió a 37,8 y fue ahí donde se alarmaron todos en este centro de rehabilitación, que son 12 los contagiados, que son algunos de las personas que los asisten y otros internos. A mí lo que me dicen es que no es el primero que tiene que ser trasladado. Si bien ayer cuando estábamos trabajando ahí en el lugar esto lo negaban un poco de parte de la clínica, a mí me dicen que Cacho no es el primero que tiene que ser trasladado. Pero a un es que esto, hospital. Sofía, es una cuestión matemática. Es una cuestión matemática. Cada vez que entra el coronavirus en un geriátrico, por más que en un momento estén asintomáticos, la aceleración de la enfermedad ahí sí es grave. Entonces es muy difícil que una persona mayor de edad quede asintomática por mucho tiempo. Inmediatamente la enfermedad se acelera y termina en el hospital y termina en terapia intensiva, como está Fontana hoy, en menos de un día. En menos de un día. Esto fue el viernes a la noche, le realizan el hisopado. El sábado se enteran que da positivo. A partir de ahí lo aíslan en una habitación dentro de esta misma clínica. Y hoy, al tener el primer síntoma, que fue la fiebre, que se elevó con una edad ya bastante avanzada, un hombre de riesgo, tienen que directamente internarlo para estar ahí asistiéndolo de cerca. Lo que decían hoy es que si logran estabilizarlo, la idea es que vuelva a este centro de rehabilitación después de tener 48 horas ya sin fiebre. Pensemos que son muchos días de internación. La verdad que esta historia, que le pone un rostro al paciente, que es Cacho Fontana, una persona tremendamente querida en el país, nos muestra mucho de lo que padecen las familias. Una hija que tiene que ver de la vereda a su padre, que deja de verlo para cuidarlo del COVID, pero sin embargo se contagia por los propios trabajadores de salud que tienen varios trabajos porque el sueldo no les da para uno. Además, siempre eso. Recordemos que se prohibieron las visitas familiares para cuidar a los ancianos. Exactamente, para protegerlos de lo que termina pasando por parte del propio personal de salud que quiere cuidarlos, pero que lamentablemente en el ir y venir termina contagiándolos. Y un pariente afuera, también pensemos la situación desesperante de estar del otro lado del océano y no saber qué hacer, y que tampoco acá podés hacer mucho porque la hija que vive en Argentina tampoco puede verlo mucho más que la que vive en Europa.
Antonella, que es la hija que vive acá en Argentina, contaba que las poquitas veces que lo pudo ver y desde afuera fue cuando le fue a llevar medicación a este centro de rehabilitación y por la ventana, digamos, de alguna manera lo veía a la distancia a su padre. Y este contacto con su hermana, contándole paso a paso, día a día, lo que iba sucediendo con la salud de su papá, también en una situación difícil que a ellos les toca atravesar porque a la madre la operaron ayer, gracias a Dios está bien, pero digo, en el medio de toda esta pandemia, dos padres grandes que hay que tener que cuidarlos de cerca y encima vos te desprendés de tu papá de alguna manera porque crees que va a estar más cuidado en este lugar, en un lugar en donde está ya hace 3 años y termina sucediendo esto. Realmente una situación muy angustiante para sus hijas.